Es común que las personas pregunten, ¿quién soy yo? Esto es especialmente cierto en nuestra adolescencia, pero también es la pregunta detrás de la crisis de la mediana edad y otras fases de la vida. Hay muchas formas de responder a esta pregunta. La mayoría de ellas provienen de factores específicos que contribuyen a nuestra identidad. Describimos quiénes somos por nuestra raza, etnia y nacionalidad. También lo describimos por nuestra cultura. El género y la sexualidad son marcadores de identidad comunes. Usamos nuestra apariencia y lo inteligentes que somos. La familia en la que crecimos juega un papel importante en nuestra identidad, así como en otras relaciones. Nuestra edad importa. Lo que hacemos y lo que poseemos son factores. Nuestra religión, o la falta de religión, es parte de nuestra identidad. Y cómo definimos nuestra personalidad es parte de la ecuación. Todos estos son aspectos importantes de quiénes somos, pero no son los factores más importantes para determinar nuestra identidad. Nuestra identidad la define ante todo el dador de identidad. Gran parte del mundo rechaza el concepto de dador de identidad. Mucha gente dice que la humanidad está aquí por un accidente cósmico, que no tenemos ningún propósito, que solo respondemos a nosotros mismos y que determinamos nuestro verdadero yo. La Biblia, que creemos que es la máxima autoridad sobre la verdad, dice que fuimos creados intencionalmente, que tenemos un propósito y significado, que vivimos en relación con Dios y con los demás, y que nuestra identidad se nos da a nosotros en lugar de creado por nosotros. Leamos parte del relato de la creación en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Creemos fundamentalmente que todas las personas fueron creadas a imagen de Dios. Esto se conoce como Imago Dei. Somos parte de la creación única de Dios. Somos su obra. Somos sus portadores de imagen. El enemigo quiere que creamos que escribimos nuestra propia historia, que creamos nuestra identidad. Pero si eso es cierto, ¿de dónde sacamos la capacidad para hacer eso? Si todo es aleatorio, ¿cómo podemos existir y mucho menos pensar racionalmente? Eso es un poco como tomar las 26 letras del alfabeto, multiplicarlas por cualquier número, lanzar todas las letras al aire y esperar que caigan en el lugar perfecto para formar palabras y oraciones que signifiquen algo y formen un libro completo. Cada libro tiene un autor. Alguien que pensó en palabras, escribió letras y las convirtió en una historia completa. De la misma manera, nuestras vidas tienen un creador. Tenemos un autor que escribió significado en nosotros. Este significado es Imago Dei. Dios puso su imagen en nosotros para mostrarla al mundo. El punto de nuestra historia es su historia. No podemos quitar a Dios y su imagen de su creación. El creador determina la identidad de la creación. Él nos nombra. Cuando entendemos esto al revés y tratamos de determinar nuestra propia identidad, también esperamos que todos los demás lo acepten. Lo que decimos de nosotros mismos se convierte en autoridad. Pero lo que decimos sobre nosotros mismos cambia dependiendo de factores cambiantes, como la edad, la ubicación, el trabajo y las relaciones. Con los cambios constantes, es difícil tener un sentido seguro de la verdadera identidad. ¿Solo Dios nos ofrece una respuesta real a quién soy yo? La respuesta se explica a la luz de quién es Jesús. Fuimos creados por un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios relacional. Ser creados a su imagen significa que somos seres relacionales. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Él proporcionó una forma de tener esta relación a través de su Hijo, Jesús.
Nuestra cuarta doctrina dice: creemos que en la persona de Jesucristo se unen la naturaleza divina y humana, de manera que Él es verdadera y esencialmente Dios y verdadera y esencialmente hombre. A esto lo llamamos la doctrina de Jesucristo. Explica la verdad de que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Su identidad impacta nuestra identidad. Eso no significa que todos nos parezcamos físicamente a Jesús, por supuesto. Significa que la forma en que Él vivió como completamente humano nos muestra cómo vivir como completamente humanos. Jesús vivió una vida de amor. Redefinió la identidad de las personas. Les mostró quiénes eran en realidad. Todavía lo hace. El mundo le dijo a la gente que se definían por su trabajo, su estatus o su género. Les dijo a los pescadores que ahora pescarían personas. Les dijo a las personas enfermas que no estaban definidas por su enfermedad. Les dijo a los pecadores que su pecado no los identificaba. Les dijo a las mujeres sin voz que importaban. Explicó que el Padre ama a todas las personas, así como el Padre lo ama a Él. Leamos lo que escribió Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. No somos solo reflejos de la imagen de Dios, también somos sus hijos. Somos amados. Somos conocidos. Más que eso, somos conocidos por el Creador, quien tomó nuestra forma como humanos a través de Jesús. A esto se le llama encarnación. Jesús sufrió como nosotros. Fue tentado como nosotros. Tenía hambre como nosotros. Sintió el dolor de la forma en que lo sentimos nosotros. Él sabe lo que es que se rían de Él, que lo intimiden y lo malinterpreten. Dios nos conoce porque Él nos creó y vivió una vida tan humana como la nuestra.